Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a el inicio del segundo bloque del curso de formación ciudadana. Vamos a dar inicio en esta oportunidad hablando sobre un tema muy importante, muy interesante, el cual tenemos que conocer cada una de las personas, cada uno de los seres humanos. Muy bien, el tema a abarcar es derechos humanos. Y yo creo que ese es un tema que todos ya conocemos, hemos escuchado, inclusive lo hemos venido trabajando en clases anteriores. En esta oportunidad vamos a ver el tema de derechos humanos de una forma más amplia, de una forma más explicada, de una forma en donde vamos a conocer cómo se clasifican los derechos humanos, cómo surgen los derechos humanos, y para ello es importante mencionar que vamos a irnos un poquito a la historia y podemos mencionar que en años atrás, muchos años atrás, las personas, las personas de antes no tenían los mismos derechos que nosotros. Por ejemplo, las personas que querían estudiar, muy probablemente tenían que elegir quizá entre estudiar o trabajar, porque no podían hacer las dos cosas al mismo tiempo. O estudiaban o trabajaban. Y si nos vamos mucho más atrás en la historia, nos damos cuenta que las personas sufrían de esclavitud. ¿Y qué era la esclavitud? Hacer trabajo forzoso, hacer trabajos a la fuerza. Por ejemplo, venía una persona y le decía su patrón, su jefe, mira, trabajame esa tierra. Pero el problema era que no le pagaban ese trabajo. Y aparte que no le pagaban, constantemente sufría de violencia, de violencia. La persona sufría de esclavitud, la persona no tenía el derecho a estudiar, la persona no tenía derecho a una educación, y todos esos derechos han ido surgiendo conforme el paso de los años. Hoy hablamos de derechos humanos como hablar de un partido de fútbol. Los derechos humanos son conocidos ampliamente y ustedes y yo y todas las personas que nos están viendo tenemos que comprender la importancia de este tema. ¿Por qué? Porque ya no queremos más abusos contra las personas, ya no más muertes, ya no más violencia, pero ¿qué tenemos que hacer? Conocer nuestros derechos y exigir que se cumplan. Muy bien, ¿qué es un derecho humano? Un derecho humano lo podemos definir entonces como una característica, como una virtud que va netamente con la persona. Dice que es una cualidad inherente a la persona. La palabra inherente quiere decir que viene consigo misma. Por ejemplo, ¿desde dónde surgen nuestros derechos? ¿Desde dónde surgen nuestros derechos? ¿Será desde que nacemos? Yo les voy a poner estas tres opciones y usted en casa me va a responder. Muy bien. ¿En dónde surgen nuestros derechos? Nuestros derechos. Desde que nacemos, desde que vamos a la escuela o desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Son tres opciones las que usted puede elegir. Una, desde que nacemos. Dos, desde que vamos a la escuela. Tres, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. ¿Dónde surgen nuestros derechos humanos? Lógicamente podemos entender entonces que los derechos humanos surgen desde que estamos en el vientre de nuestra madre. ¿Por qué? Porque allí ya tenemos vida. Allí las personas ya tienen vida. Entonces es interesante el tema de derechos humanos porque surge a raíz de un movimiento. A este movimiento le llamaron la Revolución Francesa. Lógicamente, por su nombre, entendemos que este movimiento se dio ¿en dónde? En Francia. Esta Revolución Francesa, para comentarles un poquito, fue la aglomeración de muchas personas, de muchos trabajadores que estaban siendo explotados, que estaban siendo maltratados, que los humillaban y que en un momento determinado dijeron, no, ya no queremos más humillaciones, ya no queremos más esclavitud. Entonces surge la Revolución Francesa. La Revolución Francesa surge como un movimiento en contra de esos abusos, en contra de esos abusos.
porque definitivamente era demasiado el abuso que se cometía en contra de esas personas en su momento. Hoy en día, entonces, podemos comprender que el derecho más importante que tenemos es la vida. ¿Por qué la vida? Si no tenemos vida, ninguno de los demás derechos fuera necesario o no tuviera sentido. Dígame usted, si vamos a defender a una persona que ya falleció, lógicamente esa persona que ya falleció ya no va a tener derecho a la educación, ya no va a tener derecho a la igualdad, ya no va a tener derecho a la cultura. Entonces, el derecho más importante que tenemos los seres humanos es el derecho a la vida. Muy bien. Un siguiente derecho de los más importantes es el derecho a la salud. Porque cuando usted y yo tenemos salud, podemos trabajar. Cuando usted y yo tenemos salud, podemos recrearnos. Entonces es importante que, si bien es cierto que tengamos vida, pero que la tengamos con calidad, que tengamos una vida plena. Y eso obviamente va a depender mucho de nosotros, va a depender mucho de nosotros hoy en día. Y quiero aprovechar también este espacio, también que estamos hablando con relación al derecho a la salud, para que también, si bien es cierto, el Estado de Guatemala es el obligado a proporcionarnos un sistema de salud, nosotros como personas tenemos el derecho y tenemos la obligación de mantener buenos hábitos de higiene, por lo cual recuerde lavarse las manos con agua y con jabón, y con ello estamos evitando lo que hoy en día está sufriendo no solo San Marcos, Guatemala, sino a nivel mundial, esta pandemia del coronavirus. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra clase, en donde estábamos viendo sobre los derechos humanos. Hemos conocido dos: derecho a la vida y derecho a la salud, como los derechos más importantes de las personas. Ahora bien, muy bien, acá en el pizarrón yo tengo unas siglas. Yo tengo unas siglas, perdón. D-U-D-H. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé que usted lo sabe. Fue de las últimas clases que vimos. Esto quiere decir, y vaya conmigo, Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Verdad que se lo sabe? Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y qué es eso? Es el conjunto, es un libro, es un documento en donde se encierran los derechos de las personas. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos fue firmado en el año de 1948. En clases más adelante vamos a hablar directamente de este documento. Hoy solo quiero dejárselos como referencia, que el documento en donde están contemplados todos los derechos de las personas se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pregunta. Usted me va a responder en casita. ¿Cuántos derechos encontramos? ¿Cuántos derechos encontramos? ¿En dónde? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pregunta número 1. Esa va a ser tarea. Pregunta número 1. ¿Cuántos derechos encontramos? ¿En dónde? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Usted en cualquier momento recuerde que puede pausar este video para poder tener mayor tiempo para poder copiar. Vamos también a seguir respondiendo lo siguiente. ¿En qué país se firmaron los derechos humanos? ¿En qué país se firmaron los derechos humanos? En otras palabras, ¿en qué país se firmó qué cosa?
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿En qué país se firmaron los derechos humanos? ¿O en qué país se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Muy bien. Recuerden que usted puede pausar en cualquier momento la pantalla para copiar las preguntas correspondientes. Muy bien. Estamos hablando sobre derechos humanos. Y le voy a dejar igual una siguiente tareita, la cual nos va a servir bastante para las siguientes clases. ¿Cuántas generaciones de derechos humanos existen? ¿Cuántas generaciones de derechos humanos existen? Solo quiero que me digan cuántas, ¿sí? Más adelante ustedes van a investigar un poquito más sobre cada una. Solo quiero que me digan, hay 10, hay 15, hay 20, no sé. ¿Cuántas generaciones de derechos humanos existen? Muy bien. Y por último, ya para ir finalizando esta clase de formación ciudadana, déjenme comentarles también que en Guatemala también tenemos nuestro propio folleto, nuestra propia declaración. Solo que acá no se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino acá el libro o la ley en donde se encuentran todos nuestros derechos está en un libro llamado Constitución Política de la República de Guatemala. Esta es la Carta Magna. Quiere decir que es la carta principal, es la ley principal de Guatemala. Acá encontramos establecidos cada uno de los derechos de las personas. Cada uno de los derechos de las personas. Muy bien. Entonces, por ejemplo, y le voy a leer el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 3, derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Para completar su tarea, entonces, usted va a copiar el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala y le va a colocar un dibujo, ¿sí? Usted va a dibujar algo referente a el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que nos habla sobre el derecho más importante que tenemos los seres humanos, como es el derecho a la vida. Es así como entonces llegamos al final de nuestro curso en esta oportunidad, esperando pues que la explicación o las explicaciones que se les están dando sean completamente satisfactorias. Recuerden que usted puede reproducir, los videos están siempre aquí en el canal, usted puede reproducirlo en el momento que usted considere para seguir repasando. Que Dios los bendiga, chicos, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, muchas bendiciones.